amados hermanos, ¿cómo están? Yahweh les bendiga. En esta ocasión les quiero mostrar cómo en las iglesias cristianas se apoya el adulterio, la fornicación y se promueve indirectamente. Entonces, hoy les voy a mostrar con una persona que es muy famosa allá en República Dominicana y en el mundo, que es la pastora Yesenia Ten, a la que ya le hemos hecho varios videos. Y también les quiero dejar claro que esto no es nada personal. Solamente hago este video para que la gente vea la verdad, no nada personal con la pastora en sí. La pastora lo más que yo le puedo decir es que se arrepienta y vuelva al camino y haga lo que de verdad dice la Biblia y que abandone ese pastorado, que a eso a ella no le pertenece conforme a la Biblia, bíblicamente hablando. Y a las personas que la siguen también, que se arrepientan y dejen la idolatría, que sigan el Mesías donde quiera que él va, sigan su palabra y la palabra del Todopoderoso, que es la Biblia. Entonces aquí vamos a ver cómo esta persona promueve indirectamente y apoya el adulterio, lo justifica. Entonces vamos a escucharla para luego reaccionar a su estudio. Una palabra de salvación, restauración y vida de Dios con la pastora Yesenia Ten. Mire lo que pasa mucho en las parejas. Cuando hay infidelidad, se da mucho que la esposa, si fue la que sufrió el golpe, o que el esposo, si fue la esposa que falló, porque las mujeres fallan también. Dije que todas las que están aquí, dije que ni saben que las mujeres. Dile a tu vecino, mírame el favor. No, hermano, eso es pecado y el pecado no tiene género, es pecado. Es pecado para el hombre, es pecado para la mujer. Cuando es la mujer la que falló, no se puede sentir mal cuando el marido te diga, ¿dónde tú estás? Que estoy aquí con mi amiga, ¿eso eran los cuentos tuyos? Antes eso eran los cuentos tuyos. Cuando te llame por videocámara, no te ofenda, bebé, que el perdón se da, la confianza se tiene que volver a recuperar. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces, oiga cómo es, préstame un celular, Ariel, ayúdame ahí, ven. Oiga cómo es, suena, ¿cómo es que se, videollamada. Ahí usted dice, ay, se me fue la señal. ¿Qué es lo que se te fue la señal? Muévete a buscar señal. Y dile, mírame, estoy aquí con mi amiga, Juanita. Mándale saludo a mi esposo. Mi amor, ciérrale la brecha. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo bien. No. El perdón, ¿qué es lo que hacemos con el perdón? Te lo doy. Sí, el perdón se da. Usted lo dé, usted délo, el perdón siempre. La confianza, que nadie se ofenda cuando tú le estás pidiendo. Ahora, espérese, le voy a decir algo. Si una persona ya te demostró que cambió, tú tampoco no tienes derecho a estar desenterrando muertos. Di que yo te perdoné y el pobre hombre, la pobre mujer, pero ya yo cambié. Sí, pero en el año 1988, hermano, pero dile a tu vecino, pero ¿y qué es esto? Hay gente que, mire, ay Dios. Oh my God, mire esto. Usted no puede estar desenterrando muerto así. Si una persona ya te demostró que está cambiando, ya deja pasar eso. Porque si las cosas que ha hecho después que falló han sido más que, porque por una vez que una persona te falle, pudo incluso ser hasta una mala influencia. Escuchen claramente. Que por una vez que a la persona le falle, pudo incluso hasta ser una mala influencia. Ya ella está justificando el adulterio, la fornicación. El adulterio en este caso, porque ella está hablando de eso. Vamos a escuchar de nuevo. Pongan atención. Y también ustedes vean. Una vez que una persona te falle, pudo incluso ser hasta una mala influencia. Escuchen. Pudo ser una debilidad. A veces pudo ser hasta un descuido tuyo. Oigan. Pudo ser una mala influencia, o pudo ser una debilidad, o hasta pudo ser un descuido de la pareja. Es decir, que supuestamente Yesenia, ya esa persona no fue por mal, no fue ella la que falló, sino le está echando
culpa al descuido de la pareja, a las malas influencias o hasta una debilidad, pero no en la persona en sí. Ustedes me están entendiendo dónde ella está justificando y qué es lo que ella está enseñando. Pero sigamos escuchando. Escucha esto. Entonces es ver, siento la presencia de Dios muy fuerte aquí. Entonces es ver, Señor, espérate, mira, vamos a sanarnos. No le vamos a dar al enemigo Ahí la va, victoria en esta. ahí va, porque como siempre, el diablo, vamos a hablar del diablo, vamos a echarle la culpa al diablo. Si la esposa tuya te fue infiel, no fue la esposa tuya que te falló, mejor dile, ve mi amor, vamos a ganar esta victoria y no le vamos a dar la gloria al diablo, no le vamos a dar la victoria al diablo, como que fue el diablo que te fue infiel, ¿verdad? Según Yesenia. Pero sigamos escuchando. Relación. Yo tuve parte de la culpa, perdóname. Mira, si yo hice de algún modo que esto se diera, perdóname. Y el otro, perdóname. Señores, miren, yo he visto relaciones que después de ser atacadas se vuelven más fuertes que lo que eran antes de ser atacadas. Porque se ha otorgado el perdón y se hace. Oigan ahí, ahora la infidelidad no es una acción, no es una decisión que toma la persona de acostarse planificadamente con otra persona. Ahora es un ataque. Eso es un ataque del diablo. Porque como dije siempre, la culpa siempre échensela al diablo, es lo más fácil. Para tú no ofender a nadie ni nada, échasela al diablo. Y aquí lo más básico, perdona y perdona. Pero vamos a ver qué la Biblia dice de eso, y porque sí, tienen que perdonar. Si le piden perdón, perdonen, pero vamos a ver qué la Biblia nos enseña sobre eso cuando ya termine. Sabido volver a ganarse la confianza. Y esto se da a nivel de pareja y a nivel de lo que es tu relación con tus padres. Hay padres que confiaban mucho en ti y tú le hiciste una avería. Tú le dijiste que tú estabas estudiando en la casa de un amigo. Oigan qué comparación. Es por eso que yo he dicho que esta gente no tiene Biblia, no tiene ni siquiera conocimiento. Lo que parece que estudian un poco de psicología y le dicen a la gente lo que quieren la gente escuchar, porque ¿quién compara la infidelidad entre una pareja con la mentira que se le echa a un papá? El papá perdona a su hijo porque es papá, y por más que lo castigue, nunca va a dejar de ser papá. Pero una persona, yo tengo mi esposa ahora, ella es mi esposa ahora, y si ella y yo no nos separamos, ya ella y yo no tenemos ningún lazo que nos une, más el hijo mío y yo, cada vez que mi hijo me pida perdón, yo lo perdonaré y lo tendré siguiendo a mi lado, porque es mi hijo, es mi sangre. Miren qué ejemplo tan malo usa. Oh, cuando a ti te agarraron por allá por una de las salidas que no voy a mencionar, dile a tu vecino, tú esto aquí se descubre. El que no quiera que se le descubra el lío, que no lo haga. No hay nada oculto que no haya de... Hermano, vamos a ser más serios. Entonces después cuando tu mamá no te deja salir, di que es ella la que tiene el problema. No. No, usted tiene que ganarse otra vez la confianza. Pero eso también pasa en tu empleo, en tu trabajo. Si tú hiciste algo mal y a ti no te votaron, dale gracias a Dios. Si tú sigues ahí, si sigues vivo en esa empresa, dale gracias a Dios y no quieras que te asciendan después del lío que tú hiciste. Mejor dale gracias a Dios porque no te sacaron. Y aprende a ganarte la confianza. Eso también pasa en las iglesias. Ay, qué Gente que se ponen a hablar más de sus líderes, de sus pastores, y después dicen que porque a ellos no le dan liderazgo. van con la amenaza indirectamente también, porque eso es increíble, todos lo usan para tirar su puya. Ahí está tirando una indirecta, que si tú hablas mal de su líder, de su líder, es decir, si tú eres seguidor de ella y tú te encuentras con ella y tú hablas mal de ella, como un ejemplo que yo estoy haciendo ya para ella, hablar mal de ella, ya automáticamente ya Yesenia a ti no te va a dar liderazgo, tú no tienes derecho al liderazgo, aunque tú no estés mal. Ustedes me están entendiendo. Esa es la indirecta que ella te está metiendo. Te están metiendo terror psicológico a los seguidores para que no hablen en contra de ella ni de su líder. Se fue la luz.
Oiga esto. Oiga esto, que con esto yo me voy. Oiga esto, que con esto yo me voy. Dice, segunda de Timoteo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Ay, 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 fieles e idóneos. Pero antes de la idoneidad me menciona la fidelidad. O sea que es más importante trabajar con gente fiel. Bueno, ay, ya hay giro, ya no son las parejas, ahora el trabajo. Ya después que tiran la puya de la iglesia, ahora es trabajar con gente fieles. No idónea, escucha, escucha. Pablo dice bien que gente fieles e idóneos. No es que sean fieles nomás, o que no sean fieles y que sean idóneos nada más. Tienen que cumplir con las dos características, trabajar con gente con dos características, fidelidad y ser idóneo, ser capaz. Entonces, Yesenia le enseña bien que tienen que ser primero fieles y no idóneos. Entonces, ¿por qué? Porque lo que le interesa a ella es que sean borregos fieles a ella o a su movimiento. ¿Ustedes ven? No idóneos. Porque si son idóneos, son gente que están preparados bíblicamente hablando. Y una gente preparada bíblicamente hablando no acepta un pastorado de una mujer o no acepta toda la charlatanería que se hace hoy en día en el cristianismo. Pero a ella no le interesa una gente preparada bíblicamente. A ella le interesa una gente fiel, que sea boca callada. Pues vamos a seguir escuchando. Que con gente capaces, idóneas. Y oiga lo que significa una persona fiel. Fiel viene del original griego pistos y se traduce como hombre en el que no hay engaño. De una sola pieza. Lo que dice aquí, lo dice allá. Y digno de confianza. Fieles. Errar es de humanos. Reconocer es de grandes. Sigue disfrutando de Eso fue todo, mi gente. Ahí ven como Yesenia Ten dice que si una mujer a ti te fue infiel, o fue por debilidad, o fue por descuido tuyo, o fue por una mala influencia, y etcétera, etcétera. Y dice que si la perdones y que si te pide perdón, que la perdone, que trabaje en reconstruir tu hogar, y que no le deje ganar la batalla al demonio, y que la otra persona que falló, en este caso la mujer, porque hay que se centra en la mujer que falló, que se gane la confianza de su hombre, que cuando el hombre la esté llamando, que él coja la llamada y que le diga que estoy con fulana, que no le dé entrada al diablo. Entonces, si eso fuera un discurso de una psicóloga común y corriente, secular, yo no dijera nada, porque esa persona estaría haciendo bien su trabajo. Pero este no es un discurso de una psicóloga secular, en el término secular, en el término de quien no promueve a Dios, porque los psicólogos no promueven a Dios ni leen la Biblia. Los psicólogos hacen psicología, filosofía humana. Pero esta persona está aquí representando supuestamente al Dios de la Biblia e incluso usa hasta la Biblia. Y le dice a la gente que si tu mujer, porque aquí fue que se centró ella en la mujer, si tu mujer te es infiel y te pide perdón y reconoce, perdónala. O el hombre, perdónalo. Entonces, pero más se centra ahí en la mujer, como siempre en su discurso. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre eso. Porque claro está, si te piden perdón, tienes que perdonar. Pero ¿qué te dice la Biblia de seguir con ella? Porque tú perdonarla a ella no significa que tienes que seguir con ella. ¿Me entiendes? Porque el perdón va aparte de tú querer seguir teniendo una relación con esa persona. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre eso. Dice, vamos a ver un breve ejemplo. Dice, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Escuchen este ejemplo, es el inverso. Aquí no hay infidelidad, pero escuchen. Cuando alguno tome una mujer y se case con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio
si se la entrega en su mano, y se la entrega en su mano, dice, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, ella podrá ir y casarse con otro hombre. Y si la aborrece este último y le escribe una carta de divorcio y se la entrega en su mano y la despide de su casa, o si muere el último hombre que la tomó para sí por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue mancillada, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu poderoso te da por heredad. Amén. Aquí vemos en el ejemplo inverso, como le dije, aquí no hay infidelidad. Aquí es un hombre que está casado con una mujer y esa mujer, y ese hombre le da carta de divorcio a esa mujer por el que oye razón. No había infidelidad, dejó claro. Y esa mujer va y se casa con otro hombre. Y ese hombre va y le da carta de divorcio de nuevo, o ese hombre se muere. Dice aquí en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4, dice que el primer hombre que la divorció no podrá volver a casarse con ella, porque esa mujer ya ha sido mancillada. Y si vuelve a tomarla, eso es abominación delante de Yahweh, porque es abominación delante de Yahweh. Y no pueden pervertir la tierra que Yahweh le da. Entonces, para Dios, oigan el caso, no estamos hablando de adulterio ni fornicación. Para Dios, si tu ex esposa se casó con otro hombre, aunque no hubo adulterio antes de, ya cuando tu ex esposa se divorcie o el hombre se le muera, que quede ella viuda, tú no puedes volver a tomarla como mujer, porque en ese caso ya la mujer ha sido mancillada porque se ha acostado con otro hombre. Y eso para Dios es abominación y depravación. Así mismo que lo dice. Eso es una abominación y depravación. ¿Y qué peor sería en el caso de haber fornicado o adulterado? Es adulterio en este caso, mejor dicho. ¿O qué peor sería en el caso de haber adulterado? Tú puedes venir y decirme a mí, hablándome de la palabra de Dios o hablándome en nombre de Dios, que tú a una mujer que te falló y se acostó con otro hombre, tú puedes venir de nuevo y aceptarla y que eso está bien delante de los ojos de Dios y perdonarla. No, porque si en el caso de tú dejarla y ella se casa con otro, que se acostó con otro, tú habiéndola dejado y vuelve y tú no puedes hacerlo, entonces tú crees que Dios te va a permitir a ti volverte a casar con una mujer que te ha sido infiel con otro hombre. Es peor la cosa, porque ya hubo un engaño de por medio y también ya la mujer se acostó con otro, ha sido mancillada la mujer. Entonces ya tú no puedes volver a acostarte con esa mujer, aunque la perdone, porque si te acuestas con ella, eso es una depravación, una abominación ante los ojos de Dios. Bíblicamente hablando, porque le dije antes, si Yesenia hubiese sido una psicóloga X o Y psicóloga del mundo que no hablan de Dios y no hablan de la Biblia, yo no estuviera hablando de esto. Pero es una persona que está hablando supuestamente con autoridad bíblica. Entonces, y yo, por la Biblia, yo seguido en la Biblia, tengo que el deber de enseñar lo que la Biblia dice en realidad. La Biblia eso no lo permite. Vamos a seguir viendo diferentes casos de adulterio. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 al 27. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 al 27 dice: cuando se sorprenda alguno echado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Cuando sea una muchacha virgen desposada con
alguno la halle en la ciudad y se eche con ella, entonces los sacarás a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearás con piedras y morirán. La muchacha porque no dio voces, es decir, no era una violación en la ciudad, y el hombre por haber humillado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Pero si el hombre halló una muchacha desposada en el campo y él la agarra y se echa con ella, morirá solo el hombre, que con ella se habrá echado, y la muchacha no les hará nada, no tiene la muchacha culpa de muerte, porque cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es esto, porque él la halló en el campo, dio voces la muchacha desposada y no hubo quien la librara, es decir, una violación. Aquí vemos cuatro casos diferentes. Primero vemos un caso que es una mujer casada que se encuentra con un hombre en la ciudad y los dos se acuestan. ¿Qué es lo que dice la Biblia que había que darle? Muerte. También vemos otra muchacha, otra mujer que era desposada, es decir, comprometida o era novia de un hombre y se acuesta con otro hombre la halló y se acostó con él, la muchacha no dio voz, es decir, que no fue violada. Son tres casos diferentes, mejor dicho, que no fue violada. Entonces, si la muchacha consintió en acostarse teniendo su novio, también debía de morir. Y vemos otro caso también, que es el caso de violación. Cuando la muchacha que es novia de otro o la mujer de otro es violada, es maltratada, abusada, entonces, al abusador, al violador, le tenían que dar muerte, pero solo a él, no a la joven, no a la mujer que fue violada. Al violador le tenían que dar muerte. Entonces aquí vemos tres casos diferentes de adulterio. Dos que son consentidos, que deben de morir ambos, y uno que fue un violador, que nada más tenía que morir el violador. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, qué es lo que la Biblia demanda en tal caso. Hoy en día no se puede hacer eso porque no estamos en un gobierno teocrático como lo estaba Israel en aquel entonces. Por hoy en día, espiritualmente hablando, todavía siguen vigentes las mismas leyes, porque Pablo dice que el precio del pecado es la ley. El precio del pecado es la muerte, que diga, mejor dicho. Entonces, tan vigente todavía, que no se aplican en las naciones, es otra cosa. Pero como somos un pueblo de Dios, eso está vigente. No se nos aplicará ahora, pero se nos aplicará en el juicio. En el juicio. Cuando uno vaya para vida eterna y otro para muerte eterna. O como dicen los cristianos, como la interpretación de los cristianos, aunque yo no lo apoyo, esos serán lanzados al infierno, dicen ellos, los que no van para vida eterna. Eso dicen ellos, el infierno, pero es muerte eterna. Entonces, aquí vemos que aquí no le dice al hombre, perdónale y sigue con ella. Aquí el veredicto es otro. Usted la puede perdonar, pero como dije antes, ya no se puede volver a juntar con ella, porque la Biblia no se lo permite. Y aquí vemos también por qué los violadores hoy en día no se acaban, porque en la sociedad no le dan muerte. Por eso es que la delincuencia no se acaba, porque la sociedad hoy en día lo apoya a los delincuentes. Si los gobiernos hoy en día quisieran eliminar la violencia, lo hicieran, porque eliminaran a los violentos, eliminaran a los violadores, a los asesinos, etcétera, etcétera, a lo que hacen crímenes que demanda la muerte.
Por hoy en día no lo hacen. Y esos son los gobiernos que supuestamente andan promoviendo los derechos a la mujer y andan queriendo defender a la mujer, pero no matan a los violadores, no hablan de los violadores. Entonces, como dije antes, hoy en día usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer eso, no, porque una mujer le sea infiel, usted no puede actuar agresivamente, no. Pero olvídese de esa mujer. Si le pide perdón, perdónalo, pero no vuelva con ella. Entonces, porque hay muchos hoy en día que cometen ese error de que cuando a la mujer lo engañan, ellos se vuelven locos y le quitan la vida a la mujer, y eso está mal, porque nosotros no somos dadores de vida para quitarla. Y además a nosotros nadie nos ha constituido juez. Los que dictaminaban la condena eran los jueces de esa sociedad o del pueblo de Israel. No eran los pueblerinos, no eran los civiles, como hoy en día. Los únicos que tienen derecho a poner esa condena son los gobiernos, no nosotros, la gente común y corriente. Entonces seguimos. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento? Como le dicen los cristianos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino del poderoso? No se equivoquen, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones heredarán el reino del poderoso. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya son lavados, pero ya son lavados, pero ya son santificados, pero ya son justificados en el nombre de nuestro Maestro Yahushua y el Espíritu de nuestro poderoso. Amén. Aquí vemos como sigue diciendo que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, etcétera, etcétera, heredarán el reino del poderoso. Y si no heredarán el reino del poderoso, ¿qué ustedes creen que va a pasar con esas personas? ¿Qué ustedes creen que va a pasar con esas personas si no heredarán el reino? Ven, que siguen siendo la condena, sigue siendo igual la ley, sigue vigente la ley, que no es como los predicadores ustedes le dicen, que hoy en día no estamos por la ley, sino por la gracia. Claro que hoy en día estamos por la gracia, porque hoy en día no se le da muerte a ninguno que hace esas cosas. De cierto modo, Yahweh ha permitido que no se condenen a la gente de cierto modo. ¿Para qué? Para que la gente haga lo que quiera y lo busque a él, no por una justicia que lo va a matar aquí, sino por amor. Porque el pueblo de Israel antes buscaba a Yahweh, era por la presión de la ley, que si no lo hacían iban a apedrear. Pero ahora nosotros lo hacemos es por amor, por querer, no por obligación. Ese es el espíritu de la ley. Guardar la ley de corazón, porque queremos agradar a Dios. No porque un gobierno nos ande persiguiendo, porque si hacemos lo contrario nos van a lapidar. No, hoy en día estamos en la gracia. Pero tenemos que aprovechar esa gracia para arrepentirnos de nuestros pecados, no para seguir cometiendo pecados. Porque antes, como dije antes, al que practicaba esto lo mataban. Pero ahora, si usted no conoce del Mesías, tiene una oportunidad de arrepentirse y seguir su camino y remendar su camino. Pero si lo sigue haciendo, lamentablemente, usted será condenado, aunque no sea condenado ahora, pero va a ser condenado en el día del juicio. Entonces seguimos. Dice, en Romanos capítulo 6, versículo 21 al 23, dice: ¿qué fruto pues tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ella es muerte. ¿Qué es lo que es el fin de ellas? Romanos 6, capítulo 21, muerte, no infierno,
No, eso no existe. De que una gente que va a arder por la eternidad y que se va a sufrir, que se va a quemar y va a regenerarse. Porque una gente, lo primero que tiene que tener para sufrir es vida. Y a los únicos que se le ofrece la vida en la Biblia son a los justos, que heredarán el reino del poderoso, que tendrán vida eterna. Pero para usted sufrir una muerte, en un infierno por la eternidad, lo primero que necesita es vida eterna para sentir ese sufrimiento. ¿Me entienden? Pero aquí vemos que el fin de esa cosa de ella es que muerte. Pero ahora, librados del pecado y hechos siervos al poderoso, tienen como su fruto la santificación y con objetivo la vida eterna. Ven, el primer fruto de aquella cosa que hacíamos antes, que ahora es vergüenza, es que la muerte. Y el fruto de la santificación, que tiene como objetivo la que la vida eterna, muerte y vida. No hay infierno y cielo, eso es mentira. Pero aquí lo que hay es muerte y vida. Vida aquí en esta tierra. Usted será resucitado y inmortalizado. Será como es el Mesías ahora. Y vivirá por siempre y para siempre. Y la gloria sea de Yahweh. Entonces, seguimos. Porque la paga del pecado es que la muerte, pero la dádiva del poderoso es vida eterna en el Mesías Yahushua, nuestro maestro. Amén. Entonces, esas leyes que dicen que antes el adúltero había de morir, hoy en día están invalidadas. No. Aunque el Eterno, vuelvo y digo, ha permitido que las sociedades que vivimos hoy en día, ni en Israel, hasta en Israel hoy en día, no se condena eso con la muerte, pero bíblicamente hablando se va a condenar con la muerte, porque la paga de sus actos es muerte. Más la dádiva por la santificación, el objetivo de la santificación es la vida eterna. Entonces, si permanecemos en el Mesías, tendremos vida eterna. Ahora vamos a otra cosa. Después que usted fue adúltero o fornicario, o alguna de esas cosas, o pecador, vivían en pecado, y usted viene y reconoce al Mesías y se arrepiente y se bautiza en el nombre de Yahushua, y ya usted tiene como objetivo la vida eterna, tiene que santificarse. Ahora usted puede seguir pecando esos pecados que cometía antes. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque si pecamos en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31, dice, porque si pecamos voluntariamente, ¿saben? Una fornicación, un adulterio, no es un error, como dice Yesenia, no es un error, es algo voluntario, porque eso usted lo planifica y eso usted cede. Lo que no es voluntario es cuando a esa mujer la viola, ¿saben? Que esa mujer no es condenada, más es condenado el violador. Entonces, voluntario, cuando usted agarra y le dice, sí, ven, vamos, y se desfifarra con ese hombre o con esa mujer, fornicando con esa mujer casada también, adulterando, mejor dicho, con esa mujer que es casada. Usted y esa mujer deben de morir. Y vamos a ver lo que dice, aunque sean de creyentes, bíblicamente hablando, están muertos. Son muertos en vida. Así mismo son. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿saben? Ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menosprecia la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, mueren sin ninguna misericordia. ¿Cuánto más piensa que será más digno de mayor castigo el que pisotee al Hijo del Poderoso y tenga por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y haya insultado al Espíritu de gracia? Entonces, ¿qué es lo que esa persona hace? Insultan al Espíritu de gracia. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Yahweh. Y otra vez, Yahweh juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del poderoso vivo. Amén.
Aquí vemos, como uno dice claro, que después de uno haber conocido la verdad, si uno vuelve y comete esos pecados, menospreciando al Hijo del Poderoso y la sangre que fue derramada por nosotros, la sangre del pacto, ya no habrá más sacrificios por nuestro pecado. Por más perdón que usted pida, por más que oren por usted, ya no hay más sacrificio por usted si usted vuelve a ser un adúltero o vuelve a cometer un pecado que de muerte, un asesinato o algo así. Ya no hay sacrificio por usted. Ni si vuelve a ser idólatra, ya no hay sacrificio por usted. Porque el Mesías no lo van a volver a sacrificar por usted. Entonces, amados hermanos, dejen el relajo, dejen eso de estar descarriándose, que en el cristianismo eso es muy común ya. Vienen, duran un año agarrando con la Biblia abajo del brazo y vienen y duran 2 años más fornicando y adulterando y descarriados. Y después vuelven y hacen una oración de arrepentimiento y ya piensan que Dios ya lo perdonó, cogiendo a Dios de relajo, charlatanes, vagamundos. Y la culpa lo tienen los predicadores, como esta señora, que solapan el pecado, que justifican el pecado, que le ponen excusa al pecado. Entonces seguimos leyendo y vemos que dice Pablo que por la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3, habían de ser muertos y que mayor es la condena al que insulta al Espíritu de gracia, al que insulta o rompe la ley con el sacrificio que se hizo con el Mesías. Ahora es mayor que la condena. No es menor, es mayor que la que había con Moisés. Así que los creyentes, nosotros los creyentes, debemos de cuidarnos. Un pecado por error no es un adulterio, ni una fornicación, ni un asesinato. Un pecado por error es un pecado que usted comete por error, ¿como cuál? Como el chisme. Eso lo comete cualquiera por error. O una mala palabra que se le salga en un momento de ira. Eso lo comete cualquiera por error. Eso usted lo remedia pidiendo perdón. Pero la fornicación, ¿es pecado por error? No, no es pecado por error. Eso es premeditado y bien analizado. Y más el adulterio. Que no somos locos. Eso no es por error, nada. Ni por una mala influencia. Ni por el descuido de la pareja. Es decir, que porque la pareja me hace descuido de mí ahora, ya yo voy a andar con cuantas mujeres yo quiera por ahí y ya le voy a ser infiel y fue culpa de ella. No, dejen la charlatanería. Dejen la charlatanería, que aquí bíblicamente hablando estamos claros de que eso es pecado y usted no tiene salvación porque ha cogido, ha insultado el Espíritu de gracia, ya usted cayó de la gracia. Cayó de la gracia usted sin darse cuenta. Entonces seguimos. Ahora, esto va para los que oran por esa gente. ¿Qué dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 16 al versículo 18? ¿Qué dice? Si alguno ve cometer a su hermano un pecado no de muerte. ¿Cuáles son pecados de muerte? Lo que leímos ahorita, el adulterio. ¿Por qué pecado de muerte? Porque su condena es de muerte. Por eso, es que ustedes tienen que leer más la Biblia para que sepan de esto. Porque la condena que lleva es la muerte. Más el pecado que no es de muerte es aquel pecado que se remedia con una ofrenda, con un perdón, pidiendo perdón, que la condena no es la muerte. Es un pecado no de muerte, que la condena no es la muerte. Pedirá y se le dará vida. ¿Sabe? Esos pecados son perdonados, los de no de muerte. Digo, a los que cometen pecado no de muerte. Dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que rueguen. ¿Qué pasa con esos pecados de muerte? Que él dice que no rueguen. No dice, él no dice que rueguen por eso. Eso no tiene remedio. Porque por más que usted ruegue, ya esa persona no podrá ser perdonada porque ya el Mesías no se va a volver a sacrificar por ellos. Esto es una oportunidad que tenemos, mi gente. Aprovechenla. 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 Usted que ha conocido la verdad,
y le ha llegado el conocimiento, arrepiéntase de su obra antes que sea tarde. Dice, toda maldad es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido del Poderoso no sigue pecando, pero el que es engendrado del Poderoso, dice, no, dice, cualquiera que es nacido del Poderoso no sigue pecando, pero el que es nacido, dice, nacido del Poderoso se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Amén. Entonces aquí vemos los pecados de muerte y los pecados que no son de muerte. Usted que le gusta andar orando por gente y andar solapándole pecado a la gente, diciendo que con una oración ya Dios lo va a perdonar. Mire, mi hermano, deje la charlatanería. Que los pecados de muerte, ya después que usted se arrepintió y se bautizó y conoció la verdad, ya eso no tiene perdón. No tiene perdón. Lo que es el adulterio, la fornicación, la idolatría, el asesinato, la violación, el secuestro, eso no tiene perdón, amados hermanos. No tiene perdón eso. Después que usted se arrepintió, claro está. Antes de arrepentirse sí tiene perdón, pero después de arrepentirse y conocer la verdad, no tiene perdón. Porque ya el Mesías no se puede volver a sacrificar por ustedes. Entonces, ¿qué hacer si un hermano cae en adulterio o fornicación? Si un hermano o hermana cae en adulterio o fornicación. Un ejemplo. La fornicación es un caso diferente. La fornicación, si son fornicación, un ejemplo, es que ninguno de los dos está casado. En ese caso, la pareja, lo que cometieron en la fornicación, deben de casarse. Y así se remedia eso. Pero ya en el caso del adulterio, como dije antes, ya solamente queda una sola cosa por hacer. Porque ya cuando una persona, aunque sea soltera, se mete con una mujer o un hombre, con una mujer casada, ya un adúltero. Ese hombre es un adúltero. No es un fornicario, es un adúltero. Entonces, la fornicación, como dije antes, puede ser entre un hombre y una mujer que no, ninguno de los dos son casados. Se pueden casar y así lo remedian. Pero la prostitución, que también es fornicación, eso es prohibido rotundamente. Estoy hablando de fornicación, de un solo acto. También la Biblia eso lo respalda. Y si me preguntan por eso en los comentarios, también le puedo poner la cita, aunque aquí no se la tengo, pero se la puedo dejar ahí en los comentarios, para que ustedes vean que si cometen un acto de fornicación, se pueden casar y reparan ese error. Pero como dije antes, la fornicación que ya es habitual, que ya es una costumbre, eso es prostitución, aunque usted no cobre por ella, eso es prostitución, eso no es permitido, eso es condenable también a muerte. Entonces, ¿qué debemos hacer con los hermanos? Dice, de cierto se oye, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación como ni siquiera se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Escuchen. Y ustedes están arrogantes y no se entristecieron, más bien para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. Y ciertamente, como ausente con el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que así ha actuado. En nombre de nuestro Maestro Yahushua, el Mesías, unidos ustedes y mi espíritu, con la facultad de nuestro Maestro Yahushua, el Mesías, que el tal sea entregado al Satán para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvado en el día del Maestro Yahushua.
Amén. Entonces, aquí vemos qué es lo que tenemos que hacer. Cuando un hermano, una hermana, cae, como un ejemplo que se acostó con la mujer de su papá, cometiendo así adulterio, fornicación, como dice aquí. Y entonces vienen y la congregación lo estaba solapando y teniendo ahí en medio de él, lo mismo que hacen hoy en día. Lo solaparon. ¿Qué le dijo Pablo? Lo regañó, lo reprendió. Que ni aún entre los gentiles se escucha eso. Que hay gente así, decía él. ¿Y qué debía de hacer? Perdonarlo y dejarlo ahí. Que le pidiera perdón al papá y que la mujer volviera con el papá y ya, todo solucionado. Todo solucionado. No, no se soluciona con pedir perdón. Dice Pablo que el tal debía de ser entregado al Satán para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del maestro Yahushua. Entonces aquí vemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es, alguno cometió adulterio. Si usted es dirigente o dirige una congregación o algo, lo que tiene que hacer es apartarlo de la congregación. Puede ser visitante, pero ya no es miembro de tal congregación. Públicamente reprenderlo y apartarlo y echarlo de la congregación. Porque ya, como dije antes, no se puede ni orar por él, ni se puede hacer más sacrificio por él. Ya lo que queda es apartarlo. Dice Pablo que así tendrá una oportunidad en el día del maestro Yahushua, si lo apartan de la congregación y lo condenan por ello en vida, en esta vida, así tendrá una oportunidad en el día del maestro Yahushua. Entonces, esto fue todo por hoy, amados hermanos. Aquí vemos, amados hermanos, en la Biblia, lo que dice que nosotros debemos de hacer con los fornicarios y los adúlteros que hay en las congregaciones y con todo aquel que comete un pecado de muerte en las congregaciones. Aquí vemos lo que tenemos que hacer, que apartarlo, no es orar por ello, sino entregárselo al Satán. Entregárselo al Satán, no es orar por ello, porque ya ha insultado el Espíritu de gracia. Entonces, no se dejen llevar de estos predicadores que andan hoy en día ahí solapándole pecado a la gente, porque lo que ellos no quieren que usted se salve. Ellos no quieren que usted se salve. Ellos no quieren que usted conozca la verdad. Ellos no quieren que usted sea cada día más santo. Ellos lo único que quieren es que usted esté bajo su poder y usted esté bajo su influencia, porque su influencia a ellos le genera dinero. Su influencia a ellos le genera cierta comodidad. Y si usted cree que no es así, mire el ejemplo del Mesías y sus discípulos, cómo murieron todos, muy pobres y humildes, y humildemente hablando, no eran ricos. Miren cómo viven estos pastores hoy en día, y llamados profetas, y evangelistas, etcétera, etcétera, en el cristianismo, viven muy ricos. Es algo muy contradictorio. Vieron cómo trataban al Mesías y a sus discípulos, trataban era patá, porque lo del mundo no lo entendían. Ustedes ven cómo lo tratan a esta gente hoy en día, los cristianos, con mucho amor y mucho cariño, porque el mundo a ellos los ama, porque ellos son del mundo y el mundo los reconoce a ellos. Por eso usted ve que cantantes y todo, etcétera, etcétera, cantantes seculares y de todo, le dan entrevistas, lo mencionan, lo buscan, lo siguen, hasta lo apoyan económicamente, porque ellos le solapan el pecado. Entonces, este mensaje es para todos aquellos que quieren aprender de las Santas Escrituras y seguir a Yahweh con todo su corazón, con toda su mente y con todo su ser. Que Yahweh les bendiga, amados hermanos, que Yahweh les guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y pongan ustedes paz. En el nombre de nuestro Maestro Yahushua. Hasta la próxima, amados hermanos.